Buenas noches, amigas y amigos de nuestro programa Contextos, que se transmite de lunes a viernes por las redes del periódico Ultimátum. Iniciamos semana, la última semana de enero, y me da mucho gusto saludar a la maestra Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Pues hay muchos temas. Yo creo que ahorita está generando muchísima polémica. Es el hecho de la noticia súbita, porque no se esperaba, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue intervenido, pues al menos sin aviso, lo cual nos puede decir que de emergencia, o fue intervenido, y quitémosle el calificativo de emergencia, fue intervenido por un problema cardíaco. Le iban a poner un catéter en el hospital militar. Y posteriormente, cuando ya salió de la intervención, que afortunadamente fue favorable, pues él señaló de que había dejado un testamento que estaba redactando, y que tenía un testamento político, y que bueno, al parecer ese testamento político se va a difundir el día que fallezca, pero en caso de que él falleciera, se tendría que conocer su testamento político, lo cual, pues lógico, ha generado todo tipo de opiniones, y creo que con eso es un buen tema para empezar a platicar. Por el otro lado, el día de hoy, el Instituto Nacional de Informática y Geografía, el INEGI, dio a conocer que el coronavirus, el COVID-19, se ha convertido ya en la primera causa, al menos se convirtió en la primera causa de muerte a nivel nacional en el primer semestre de 2021, según las cifras preliminares que tiene el INEGI, que son bastante cercanas a la realidad. Y esto pues nos lleva a replantearnos el hecho de que el convertirse en primera causa de muerte, desplazando a los problemas cardiovasculares, o sea, los ataques al corazón y a la diabetes, pues llama la atención y nos hace pensar seriamente en esta pandemia. Y en el caso de Chiapas, hay que señalar que, de acuerdo a las cifras de 2020, porque las otras todavía no están debidamente actualizadas, el coronavirus es la cuarta causa de muerte. Posiblemente tenga un repunte semejante a 2021, posiblemente se quede ahí como cuarta causa de muerte, considerando que nuestra entidad, que Chiapas se mantiene afortunadamente en los últimos lugares en cuanto a la letalidad de la pandemia, y que inclusive ha sido una entidad que ha permanecido mucho tiempo en semáforo verde y sin fallecimientos a causa de COVID. Pero esto también nos da pie a hacer una reflexión en torno al hecho de que, a pesar de que el 6 de enero se detectó aquí en Chiapas el primer caso de la variante Omicron, y que todo mundo, los médicos y los que no son médicos, saben perfectamente que es una cepa sumamente contagiosa, pues las autoridades estatales, municipales, religiosas, pues permitieron que se realizara la fiesta grande de Chiapa de Corzo con algunas supuestas medidas preventivas. Se quitaron algunos de los eventos multitudinarios que tradicionalmente se hacen en esta festividad. Pero las fotos que se difundieron cuando hubo el tradicional desfile de parachicos, pues nos mostró que, a pesar de que supuestamente se habían adoptado medidas preventivas, fue una fiesta multitudinaria. Y el resultado, pues, es de que en la última semana repuntaron los casos de COVID en nuestra entidad, y las dos principales ciudades en donde se da este repunte son, curiosamente y muy lógico, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.
Entonces, pues creo que es un tema para reflexionar, ver hasta dónde nos va a hacer, a generar enfermedades y cuál va a ser el resultado final de esta serie de contagios, que es el saldo de la fiesta de Chiapa de Corzo. Y por otro lado, pues un tema que también está en los medios a nivel nacional y que a todos nos duele y que se difundió la semana pasada, pues ha sido el asesinato de dos periodistas, un hombre y una mujer en Tijuana, y bueno, que se suma a una serie de casos de agresiones contra periodistas en México y en donde, pues según sabemos perfectamente, en su gran mayoría, casi el 80% de los casos queda en la impunidad. En fin, si tú quieres, pues arrancamos con el famoso testamento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero me encantó el texto, ¿verdad? De la forma que él declara su testamento, ¿no? Él dice que, que su testamento político tiene la motivación de garantizar la gobernabilidad del país en caso de su fallecimiento durante el ejercicio de su encargo. Y que estas directrices, ¿verdad?, dictadas en su testamento político, van a impedir que los grupos, me supongo, se agarren de la greña, que todo transcurra en santa paz y que además se continúe el proceso de transformación. Yo no sé si verlo como ingenuidad del presidente o cuál fue su intención al hablar de este testamento político, porque desde ahorita, ¿verdad? Ya vemos diferencias entre los grupos de Morena, ya vemos grupos enfrentados, ¿no? Un grupo que está queriendo desconocer a Monreal, ¿no? Como coordinador de la Cámara de Diputados, ¿no? Ya hay varias diferencias entre ellos. ¿Qué pasaría si desafortunadamente el presidente, Dios no lo quiera, ¿verdad?, falleciera antes de terminar su mandato? No recuerdo casos. ¿Tú recuerdas, como historiador, en ciernes que eres, de casos que se haya muerto el presidente en funciones? Bueno, el mismo caso de Benito Juárez, o sea, Juárez murió siendo presidente de una angina de pecho y lo más curioso es que no dejó testamento, pero ni siquiera, ya no digas político, no dejó testamento para su familia y sin embargo, pues sí generó un gran conflicto y creo que fue sustituido, como lo establecía la ley, por Sebastián Lerdo de Tejada, pero otra vez se provocaron muchos conflictos entre el grupo de reformistas y que culminó con la llegada de Porfirio Díaz. Eso es fundamental. Aquí lo curioso es, en el caso de Juárez, es de que murió sin tener testamento, pero testamento para sus descendientes. Para su familia. Para su familia. Y bueno, el otro, ya a nivel... Ahí recordamos lo de la honrosa medianía, que yo creo que lo llevó a los extremos. Él sí llevó a los extremos la austeridad republicana, ¿no? Así es, y que con Juárez, pues al parecer una de sus últimas voluntades, de su deseo era de que se hiciera un mausoleo no el hemiciclo a Juárez, que eso lo construyó Porfirio Díaz, sino que se hiciera un mausoleo en su tumba, que es la tumba de Juárez, que hasta que la podemos visitar en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Pero hasta ahí. Pero en cuanto a testamentos políticos, pues es muy interesante, sobre todo para cierto tipo de movimientos. O sea, se sabe, por ejemplo, que hubo un testamento político de Perón, hubo un testamento político de Hitler, hubo un testamento político de Franco, pero finalmente son palabras al viento, porque de todos los testamentos políticos que al menos yo recuerdo, aquí por ejemplo se habla del famoso testamento político de Antonio López de Santana, ¿no? Sí. Pero el que yo creo que trascendió más en la historia y que generó más polémica fue el famoso testamento de
de Vladimir Ilich Lenin en la Unión Soviética. Y en ese famoso testamento, en teoría Lenin lo redactó en 1923, ya a punto de morirse, porque Lenin falleció en 1924. Y ahí hacía una serie de señalamientos apoyando cierta tendencia del partido bolchevique y rechazando otras, las revisionistas, pero él quería que a su muerte se estableciera un triunvirato en donde iba a estar, por supuesto, la presencia de Trotsky y la presencia de Lenin. Y como bien sabemos, pues la realidad es que al fallecer Lenin, viene un movimiento fuerte en la Unión Soviética y quien se apodera del poder es era un triunvirato con Trotsky y con Stalin. Hace rato dije Lenin, estamos hablando de la muerte de Lenin. Entonces, al morir Lenin, quien se apodera del poder es el grupo de Stalin. Y el grupo de Stalin oculta el testamento de Lenin, el cual es difundido en una forma casi prácticamente marginal por los grupos trotskistas. Tú sabes bien que Lenin, su fuerza como dictador, pues duró al grado de que sus tentáculos alcanzaron a su principal opositor, Trotsky, que fue asesinado en la Ciudad de México en tiempos en 1930 y tantos. Y durante mucho tiempo los trotskistas manejaron dentro de sus textos básicos para descalificar, bueno, con justa razón, al estalinismo, el testamento de Lenin. No es sino hasta la muerte para descalificar a Stalin, no es sino hasta la muerte de Stalin, cuando llega Nikita Khrushchev al poder, que se da a conocer el testamento de Lenin. Por supuesto, en este sentido, se señala que si se hubieran seguido las directrices establecidas por Lenin, el padre de la Revolución Rusa, pues la Unión Soviética se hubiera librado de esa época de terror. De las purgas, ¿no? De Siberia. De terror y de autoritarismo, esa dictadura terrible que fue el estalinismo. Pero la realidad es que ese testamento, pues es un libro que llama la atención para los historiadores, pero nunca se aplicó en la práctica, nunca se aplicó en la Unión Soviética. Y la mayoría de los testamentos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues aquí con lo que habla el presidente López Obrador, yo creo que pues es un texto curioso, va a pasar a la historia. Yo creo que López Obrador, con todos sus errores que tiene, definitivamente, sus acciones pintorescas, esa tendencia a la polémica y a dividir al país, pues definitivamente va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia por el simple hecho de que su llegada al poder fue en una votación sin precedente, y de que pues efectivamente es un tipo muy carismático, en donde genera pasiones tanto del lado de los que lo apoyan como de los que lo rechazan. Pero de eso a que su testamento político lo vaya a dejar y se vaya a seguir al pie de la letra, yo la verdad no lo creo. Va a ser un documento curioso, igual que sus libros. Sería interesante conocerlo, saber, ¿no?, qué dice, ¿verdad? Porque, claro, por ejemplo, constitucionalmente, quien ocuparía su lugar, ¿verdad?, sería el secretario de Gobernación, ¿no? Así es. Y eso es, y como ha sucedido cuando el presidente tiene que, por ejemplo, cuando estuvo enfermo de COVID, pues ya ves que quien tomó prácticamente su lugar fue el secretario de Gobernación. Pero pues sí, te digo, la realidad es que también a nuestro presidente le encanta, es experto en mantenerse vigente en las primeras planas o en los noticiarios de México y del mundo. Y pues sí, o sea, lo logra porque
esta noticia del testamento, de alguna manera desvió la atención sobre el otro hecho, que fue que la presidencia de la República no informó oportunamente de que el presidente iba a ser intervenido. Iba a ser intervenido, y que bueno, y no fue ir a que le revisaran la garganta, o sea, fue una intervención al corazón. Y esto pues se fue muy criticado porque se señala de que él debió haber informado al respecto, pero también por el otro lado, es muy posible que el ingreso al hospital haya sido en forma de emergencia, ¿no? O sea, no era algo que no tenía él previsto. Por lo pronto, pues ya el presidente ya salió, ahora dice que otra vez va a venir por acá, por el sureste, que va a venir a Chiapas, que va a estar en Tabasco, y pues lo que está en el centro del debate, y que pues es curioso porque pues es tema eh, para los simpatizantes y para los opositores de López Obrador, es el famoso testamento político de López Obrador. Fíjate que no, por esto cierro. Yo estoy comprándolo, o sea, yo he comprado y estoy comprando que ha publicado López Obrador, y en gran medida, pues para entender un poco cuál es su proyecto político, por dónde va, y tal vez en su momento el famoso testamento, no, yo no dudo que pudiera ser publicado antes de que el presidente falleciera, o que tal vez lo puedan publicar, digamos, A su antes salida, ¿no? Unos de su días antes salida. de su salida de la Sí. presidencia, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un documento que también se va a publicar, y va a ser otro de los libros digamos, de la Biblioteca Selecta López Obrador. Estuve leyendo que también Lázaro Cárdenas Ah, un testamento político, pero su testamento de él fue más que nada en ponderar los logros de la Revolución Mexicana, el reparto agrario, los servicios públicos de salud, así como los problemas a futuro y las inversiones extranjeras que debían de realizarse, ¿no? Como una serie de deseos, ¿no? pero fíjate el tema, que bueno, yo no sabía esto de que Lázaro Cárdenas es un personaje que a mí que conozco algo de su vida, me gusta mucho leer acerca de Cárdenas, pero fíjate que lo curioso con Cárdenas es de que finalmente después de él se diluye el cardenismo. O sea, Cárdenas, digamos, le da aire al general Mújica para que supuestamente en el proceso de la sucesión, cuando él va a dejar el poder, en un principio le da aire a Mújica para que pelee, supuestamente para que sea su sucesor, porque Mújica pues era el más radical y el más cardenista, pero el problema de Mújica era de que le faltaba carisma, pues era demasiado serio, ¿no? Era demasiado militar. Y quien llega, pues como bien sabemos, es Ávila Camacho. Y después de Ávila Camacho, nuevamente los Los cardenistas. cachorros de la revolución, ¿no? ¿Sí? Miguel Alemán, ¿no? Después de Ávila Camacho llega Miguel Alemán, y posteriormente, cuando termina el gobierno de Miguel Alemán, los cardenistas hacen un último esfuerzo por tratar de regresar al poder, con el movimiento encabezado por el general Miguel Enríquez Guzmán, y fracasan. Y entonces además hasta fue ahí. como un fracaso sangriento, ¿no? Porque Sí, fueron sí, sí, perseguidos, ¿no? fracasan, fueron perseguidos, pero y Enríquez Guzmán, pues el gobierno le da prácticamente la opción en un momento determinado de que o se tranquiliza, o lo pueden meter a la cárcel, o le puede ir peor, pero que si se calma le van a respetar su dinero, porque él era un empresario, Sí. y entonces lo que prefiere es doblar las manos
y deja a su gente colgada de la brocha, como se dice. Y a la larga, muchos henriquistas, el gobierno utiliza, la vez pasada estábamos hablando de eso precisamente con Víctor, el gobierno utiliza el sistema de irlos cooptando poco a poco. Dentro de los casos así que vienen a la memoria, el más significativo pues fue el de García Barragán, el general García Barragán, padre del otro García, de Javier García Paniagua y abuelo, ¿no? Abuelo del actual secretario de Seguridad en la Ciudad de México, que era un henriquista furibundo y que a la larga lo reivindican en el ejército y llega a ser secretario de la Defensa Nacional. Y el otro caso que también creo que lo reivindica Luis Echeverría es el de Arsenio Farel Cubillas. Y hay varios personajes del henriquismo que después de lo que sufren, el fraude electoral que fue evidente, después de la represión que se le da a sus seguidores, la represión pues más significativa fue la de la Alameda, esa yo creo que es la significativa, pero en toda la República hubo represión en contra de los enriquistas y muchos de ellos pues optaron por, a la larga, doblar las manos y pues aceptar la chamba, ¿no? Un poquito lo estábamos platicando la semana pasada, lo estábamos platicando con Víctor, de que, porque él cuestionaba la posición de muchos panistas o priistas que están aceptando puestos de embajadores, pero pues yo le decía, bueno, pues es que eso no es nuevo, o sea, es una forma del poder que incluso habla Weber. Weber señala entre las formas de cómo obtener el poder varias formas, y una de ellas, dice él, es el más fuerte es la fuerza, ¿no? O sea, yo tengo el poder porque puedo obligar a que me obedezcan mediante la fuerza. Aquel que se niega a obedecerme, pues lo castigo o lo mato, o sea, hablando en términos de lo que hacen los ejércitos. La otra fuerza que funciona muy bien en un sistema capitalista y en la democracia, pues es más sofisticada, ¿no? El más sofisticado es el de premios y castigos, bueno, y que funciona casi en todo, ¿no? E incluso en las empresas, ¿no? Bueno, aquí lo me que apoyas, pasa... te pago, no me apoyas, pues no te pago, así de simple. Es que aquí lo que se da a entender más o menos, ¿verdad? Es que en esos estados, me acuerdo que de Claudia Pavlovich, desde hace mucho tiempo, desde hace como unos 2 años, ¿no? Se hablaba de su acercamiento a la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces se veía venir esta situación, yo supongo que se acercaron a ella desde antes, ¿no? Y ella facilitó mucho el que ganara, ¿no? Morena en su estado. Pero además, ¿no? con otra variante que digamos cualquier gobernador lo sabe, o sea, si no es, cualquier gobernador, sea del color que sea, si no está bien con el presidente, no hay presupuesto, así de simple. Sí, pero aquí ella ya podría haber tenido una buena relación, ¿verdad? Con el presidente, pero no, como que hubo una entrega, ¿no? Lo vimos en Campeche, con Laida Sansores también, ¿verdad? Sansores, sí. Bueno, y el caso más evidente pues, es el de Oaxaca. Así es. Pero los que están felices de la vida son los oaxaqueños, porque gracias a esa relación entre el gobernador y López Obrador, pues le ha ido bien a Oaxaca. Ya incluso se está hablando de la construcción de una autopista entre Huatulco y la ciudad de Oaxaca, algo que si el gobernador fuera opositor al presidente, pues no lo hubiera podido lograr. Pues es pragmatismo puro, o sea, aquí no es una cuestión de que mira, ya tenemos 9 minutos. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es el que tú quieres abordar? Hasta el de los limones, ¿tú crees, no? Ves que hay muchos memes respecto a los limones, ¿no? Que están carísimos los limones actualmente, ¿no? Y entonces, leyendo
que están infiltrados los grupos del crimen organizado entre los cultivadores de limones. No te puedes imaginar que a qué se debe el alza de los limones. Puede uno decir, pues, no se dio la cosecha, ¿no? Puede uno aducir a miles de razones, pero ahora les cobran derecho de piso, los obligan a poner un precio a los limones, y eso ha hecho que muchos productores dejen de cultivar, ¿no? Entonces, Claro, es increíble a lo que hemos llegado, ¿no? pero Vivir, además algo que no se explica es cómo esta es lo que es invierno, es la época de cítricos y normalmente es una época en que hay mucho limón y sin embargo, pues sí, efectivamente, el limón está muy caro y las autoridades no han dado una explicación al respecto. Lo que tú señalas, pues es efectivamente puede ser uno de los motivos que estén generando esta situación, algo parecido a lo que está pasando con el aguacate en Michoacán, ¿no? así es que, o cuando pasaba que en Estados Unidos no les recibían sus productos, ¿te acuerdas? Porque no reunían los requisitos y terminaban tirando, ¿no? Sí. Sus productos, ¿no? Y entonces aquí los productores de limón, ante estas amenazas, pues lo que han hecho es no seguir cultivando el limón y abandonan sus campos, ¿no? Es una tristeza eso lo que está sucediendo. Y por otro lado tenemos el asesinato, como tú ya bien señalabas, de dos periodistas recientemente en Tijuana, pero a ello se suma el caso de otra periodista también asesinada, que eso ya es ya hemos llegado, ¿verdad?, a un exceso, ¿no? Esta periodista es veracruzana y entonces se habla de que grupos de personas que afectaban sus intereses por los artículos que ella publicaba, ¿verdad? Fue un complot, pudiéramos decir, un grupo organizado, ¿verdad? Que provoca el asesinato de esta periodista veracruzana. ¿Y cómo se pueden defender? Por ejemplo, la anterior, la de Tijuana, en una mañanera pidió protección, pidió orden de protección y sin embargo no hubo tal, ¿verdad? Y la Sí. asesinaron, ¿no? Y en el caso de la otra, si bien no acudió a las autoridades, me supongo que ya recibía amenazas desde tiempo atrás, y hay toda una campaña, ¿no? Para esclarecer el caso, ¿verdad? Y castigar a los culpables, pero son culpables fantasmas, ¿no? Todo se diluye. Sí, pero y eso es una realidad que no se da solamente en estos casos, o sea, en la mayoría de los asesinatos de nuestros compañeros periodistas, desgraciadamente los autores los autores intelectuales por lo regular quedan sin castigo. Y en muchos casos también los autores materiales. Bueno, en el caso aquí de Chiapas, ¿qué me dices del caso de Freddy López Arévalo? Así es, que luego ya los Que encontraron los, asesinados, ¿verdad? Al los parecer. encontraron asesinados. Entonces, pues, ¿esto qué significa? Que no nos vamos a enterar por qué lo mataron y quién ordenó que lo mataran. Además, Y no cómo, sabemos si realmente a los que encontraron muertos fueron los que así es. asesinaron a Freddy, ¿no? Sí, Además, todo se queda así entonces, en el al, misterio. Esta periodista es María Elena Ferral, ¿sí? Y una investigación de la Alianza de Medios ofrece por primera vez la trama que grupos políticos poderosos en el norte de Veracruz diseñaron
el asesinato de María Elena Ferral por todos los escritos que ella hacía y que de alguna manera hacía denuncias contra ellos. Si es así, pues yo creo que simplemente seguir la pista de sus escritos, ¿verdad? Pues ¿A quién? en teoría, ojalá, En teoría, ojalá, ¿no? ¿A quién afectaba, no? ojalá, porque hay ocasiones en que están los escritos muy directos, pero pues no se castiga a los culpables. Hay ocasiones en que los mismos periodistas señalan quién los está amenazando y demás, pero pues existe tal complicidad entre las autoridades, a veces entre las autoridades estatales, municipales, el crimen organizado, que estos casos desgraciadamente pues quedan, se archivan o quedan o se empiezan a enrarecer y se tiende a dejarlos archivados. Y te digo, por eso llama muchísimo la atención el hecho de que de acuerdo a las cifras que hay de todos los números de casos de periodistas asesinados, creo que la cifra de impunidad es de cerca del 80 y tantos %, o sea, es altísimo que se logre. Como en el caso de los defensores descubrir. de derechos humanos, ¿no? Ahí está el caso de Digno Ochoa y de tantos otros que han muerto asesinados, ¿no? Y que nunca se sabe Bueno, que hayan recibido castigo, ¿no? el mismo caso de Manuel Buendía, y estamos hablando de periodistas así de renombre nacional y que causan un gran impacto. Pues de lo que sabemos con Manuel Buendía es que sí, que lo mató, que lo mató un tal Rafael Moro Ávila Camacho, creo que era su apellido, su nombre, creo que era nieto de Ávila Camacho, que fue por órdenes ¿De Zorrilla? de Zorrilla. Que era su compadre de Buendía, porque además creo que era el que le pasaba datos, ¿no? Y siempre la duda está quién atrás de Zorrilla, quién dio la orden, porque también es una especulación. Se supone que Buendía iba a ser el primero en revelar las complicidades entre los. Iba a revelar la narcopolítica mexicana, esa terrible relación de políticos con los narcotraficantes. Es Pero incipiente que en ese tiempo iniciaba, ¿no? no, pero en aquella época hubiera sido una bomba, ¿no? Me acuerdo de Toledo Corro, ¿no? Que el general que fue gobernador de Sonora y otros de Sinaloa que iniciaban en esa época, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, no era nuevo la relación de los políticos en negocios turbios, porque bueno, lo hemos comentado, aquí el caso más simbólico al respecto, pues es el del general Abelardo L. Rodríguez, que curiosamente se formó en Baja California Norte y se volvió millonario ahí manejando la frontera y manejando las cantinas Y y los aduanas, me centros de imagino, ¿no? apuestas, las aduanas, y bueno, porque de Abelardo de Rodríguez no se recuerda ningún hecho de armas relevante, pero sin embargo tuvo el suficiente dinero para lograr llegar a ser presidente de la República en aquella lejana época. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Me dio Buenas mucho gusto noches. de estar contigo en este programa, Keta, y a nuestros amigos y amigas, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Mañana hablamos de la fiesta de Chiapa de Corzo y el repunte de COVID. Y todas las fiestas. Así es. Buenas noches. Buenas.